Amén. Sentados, hermanos. Hoy comenzamos leyendo un pasaje nuevo de la Escritura y reflexionando en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en esta porción del capítulo 1. Para quien lee esta porción del capítulo 1 de Efesios, parece demasiado teológica, parece demasiado redundante en conceptos que nosotros, desde nuestra posición, definimos como doctrinales: gracia, elección, escogidos, predestinados, bendiciones espirituales. Son conceptos que no forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Vamos a tratar de ocuparnos durante los domingos del mes de febrero de entender un poco de qué manera esto puede ser entendido en el término de nuestra realidad cotidiana y cómo podemos disfrutar el sentido de estos conceptos que nos parecen profundos cuando logramos discernir la comprensión aplicativa, la forma en que esto se convierte en algo real para nosotros. El resumen lo podríamos tener en esta porción, en donde en el versículo 4 el apóstol Pablo comienza diciendo: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Esto es lo que se amplía y reitera a lo largo de todo el pasaje. Ahora, quisiera comenzar con una exposición de una manera más sencilla. Puedes pensar en una sola cosa respecto de ti, de tu vida. Una sola cosa que jamás cambiará. Una sola cosa que, sin importar las circunstancias de tu vida, ni tu edad, ni tu residencia, ni tu situación socioeconómica, ni tu estado civil, ni tu condición de salud, ni tu ocupación, algo que jamás va a cambiar. ¿Qué sería eso? Piensa. La salvación. Pero si no quisiéramos hablar del término de la salvación, veámoslo en otro ámbito. El hermano Germán ha dicho la muerte. Es cierto. Es algo que no va a cambiar. Todos los seres vivos, incluyéndonos a nosotros, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Es una ley natural de la vida. Todo ser vivo va a experimentar eso. Eso no va a cambiar. Otra cosa que no va a cambiar, denme un ejemplo de algo que no va a cambiar. No importa las circunstancias, no importa tu condición social, cultural, étnica, tu condición de salud. El amor de Dios por ti. Es el mismo concepto de la salvación. No quisiera hacerlo aplicado a esa área, quisiera aplicarlo en otro ámbito de nuestra vida. Algo que no va a cambiar. Todo en nosotros es cambiante. Mi pecado. Por esa razón tenemos a lo mejor abogados en Uber, tenemos no sé, carpinteros haciéndola de jardineros, una bola de cosas en las cuales las cosas cambiantes nos empujan a modificar nuestros esquemas de vida. ¿Por qué razón? Porque estamos expuestos a los cambios, a las variaciones, pero hay cosas que jamás van a cambiar. ¿Tú decías algo muy? Las adversidades. Bueno, sí, pero las adversidades son nuevas cada vez, son diferentes. ¿Qué es algo que hacen los padres
cuando tienen un hijo recién nacido? Lo primero que piensan es, hay que hacer ¿qué cosa? ¿Qué, perdón? Registrarlo, sí. ¿Por qué razón? Porque los padres están pensando en algo que no va a cambiar en la vida del niño. Su nombre. Porque desde que nació esa criatura, a ese niño se le asigna una identidad. Y esa identidad va a estar sometida a cualquier situación y a cualquier variante en la vida, y sin embargo él va a seguir siendo mexicano. Él puede ir y buscar otra nacionalidad en otro país, pero siempre va a haber un antecedente de que el primer lugar en donde él fue registrado, otro aspecto que no va a cambiar es su nombre, su apellido. Fíjense, la gente se va a vivir a otro lado y se pone otro nombre, pero quien lo conoce realmente dice, esa persona, en realidad su verdadero nombre es este y este. Interesante, ¿verdad? Entonces, eso nos expone, ¿sí, Elenita? La palabra de Dios no cambia. Sí, pero estoy tratando de buscar cosas inherentes a nuestra realidad individual. Entonces, tenemos cosas que no van a cambiar, son inherentes a nosotros. Bien, ahora quiero decirles cómo empezamos a tratar el tema de Efesios 1. Efesios 1 nos expone a quizá el asunto más lesivo para nuestro orgullo humano. El tema de todo lo que Dios hizo, de todo lo que Dios está haciendo y de todo lo que Dios aún hará sin tomar en cuenta nuestra opinión. ¿A quién de ustedes le preguntaron cómo quería llamarse antes de llevarlo a sentar? A mí no me gustaba mi nombre. Durante una época estuve lidiando con eso, era yo niño, hasta que un día en un libro, mis padres nos compraron libros, y en un libro leí que Ricardo significa en armenio príncipe valiente. Dije yo, tiene razón, o sea, tiene, claro, fue un acierto, mis padres no se equivocaron. Y desde entonces me gustó mi nombre, ¿verdad? ¿Sí? Si en piel roja hubiera significado perro callejero, no me hubiera gustado. Pero en armenio significa príncipe valiente. ¿Sí? A lo mejor la razón por la que no te gusta tu nombre es porque no has sabido bien cuál es su origen, ¿verdad? Esa es una cosa interesante. Pero nuestros padres deciden ponernos nombre, deciden registrarnos como ciudadanos, porque eso nos hace acreedores de derechos por el solo hecho de haber nacido en un país que asigna derechos constitucionales a los ciudadanos. Eso tiene un significado. No nos pidieron nuestra opinión, lo hicieron decidiendo por nosotros. Y Efesios capítulo 1 nos confronta con este rasgo del carácter de Dios. El verbo escoger, escoger significa elegir deliberadamente según un propósito determinado. Yo escogí esto. Fue una decisión que yo tomé. Piensa en algo que tú escogiste. Hay cosas que no escogemos en la vida y con las cuales vamos a cargar el resto de nuestra vida. Cosas que no escogimos en la vida. Moy está diciendo, su mamá, no la escogió, se la asignaron. Pero tu mamá sí escogió a su esposo. No por más que le sea. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que hay cosas que están soberanamente determinadas y que no vamos a poder intervenir en ellas. Algunas han sido determinadas de una manera más cercana a nosotros, no eternas, como nuestro nombre. Fue bastante arbitrario que nuestros padres decidieran llamarnos como nos llamaron. A lo mejor influyó la abuela, influyó la suegra, influyó una tía, influyó un pariente que se murió hace 40 años y que era muy buena gente, y vamos a ponerle como el tío Chito,
Y el niño se llama Chito porque pues, el tío era muy buena gente y pues todo el mundo sigue queriendo al tío Chito. Y ven al niño y dice, igualito al tío Chito, mira, pobre criatura, crece Don Chito, ¿verdad? Pero bueno, es que esto pasa. Pero el pasaje nos está hablando de cosas que fueron determinadas no en la historia de la humanidad. ¿Podemos entender eso? Cosas que fueron determinadas no en el tiempo y en la circunstancia humana, sino mucho antes de eso. Para nuestra cultura eminentemente antropocentrista, ¿qué quiere decir esto? Que tiene como centro al hombre, rinde culto al hombre, engrandece al hombre. Eso es el humanismo. Para nuestra cultura humanista, para nuestro pensamiento antropocentrista que afirma que el hombre es el ombligo del universo, y para la cultura de individualismo predominante, recalcitrante, que nos hace creer que todo y todos se nos deben a nosotros, que lo merecemos y ameritamos todo, y que es injusto que se nos niegue el derecho a decidir sobre lo que nos atañe. No es difícil que la gente se asuma derechos inexistentes. Es interesante, nosotros vivimos por un rumbo en donde hay una avenida que baja hacia uno de los parques más populares de la ciudad, el Parque Chapultepec. Si usted llega al Parque Chapultepec a eso de las 6, 7 de la mañana, hay una fila de cubetas estéticamente ordenadas y alineadas a lo largo de las aceras, de un lado y de otro. Personas han llegado antes de las 6 de la mañana a definir que ese territorio les pertenece, y que las personas que se quieran estacionar allí tienen que hacer una negociación con ellos porque ellos llegaron primero. Ese es el puro pensamiento humanista. Tengo el derecho de poseer este pedazo de tierra porque yo llegué antes que tú. Tú no te puedes estacionar allí porque para que te estaciones de ahí tienes que quitar mi cubeta, y esa cubeta me pertenece y yo la puse. ¿Quieres ocupar allí? Puedes ocuparla. Págame un derecho por ocuparlo. ¿Es legal eso? Absolutamente no. Es absolutamente ilegal. Es en contra de toda ley. Pero esto es un reflejo de la condición humanista que hace que el hombre crea y piense que todo y todos se le deben, que lo amerita, que lo merece, que es injusto que se le niegue ese derecho. Esa es la razón por la cual las personas creen y piensan que pueden transformar lo que se les dé la gana. Hay una publicación que me hizo reír bastante. En una pila de cebollas en el supermercado hay un letrero arriba que dice aguacatejas, y alguien puso abajo: desde la cultura de libertad de género hasta las cebollas pueden elegir dejar de ser aguacates y convertirse en cebollas. Claro que fue un error en el supermercado. Alguien puso un letrero equivocado o puso las cebollas en donde no era. Pero las personas podemos elegir cosas hasta cierto límite. Hay cosas que no podemos elegir. Alguien discutía con el médico acerca de su padecimiento y el médico le dijo: pues lo siento mucho, señorita X, pero si no se opera usted va a tener un problema muy serio de cáncer de próstata. O sea, hay cosas que no podemos cambiar, que fueron soberanamente determinadas y que no están a elección. No van a estar a elección jamás, nunca, no están a nuestra disposición. Y esto nos causa conflicto interno.
Porque la soberanía de Dios nos confronta, nos causa conflicto, no es algo que aceptamos, lo masticamos y lo escupimos, no toleramos saber y reconocer y someter nuestra mente a la idea de que hay alguien que está por encima de nosotros y que determina cosas que nos atañen y que nos afectan. Así que nos choca que se nos niegue el derecho a decidir, a intervenir, a determinar, a elegir o rehusar o rechazar lo que no nos agrada o lo que no nos apetece. Así que leer Efesios capítulo 1 nos confronta y nos agravia de manera radical y frontal. Efesios comienza siendo una confrontación con la parte más difícil para el hombre de aceptar respecto del carácter y la naturaleza de Dios. Quien está casado lo ha vivido. Es exactamente lo que significa regresar de la luna de miel la siguiente semana de la luna de miel. Eso es tus Efesios capítulo 1. Es enfrentarte a la realidad de una fiera que se despierta como endemoniada un día cualquiera y tú dices, ay Señor, ¿qué pasó? Conste que no dije ella ni dije él, dije fiera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la vida real, la cotidianidad. Aquello era la luna de miel, el encanto, el romance, el buffet, el poder pedir todo incluido en el paquete, el hotel, la piscina, otro bikini, ay, qué lindo, otra batita, ay, qué maravilloso, una trucita de elefantito, qué bonita. Pero ya terminó aquello, ya están en el terreno de la cotidianidad. Y ahora tienen que enfrentar el pan nuestro de cada día. Y llegando como una cosa condenada que viene del enemigo, como si el chamuco metiera la cola, tienen una visita de la suegra. Y no dije de qué lado. Cualquiera. Y abren el buzón y hay un recibo del teléfono y un recibo de la luz. Y entonces comienzan a verse las realidades. Cuando tú comienzas a tratar con Dios y te enfrentas a la realidad de lo que la palabra de Dios en Efesios nos está diciendo, de que Dios es soberano y Él tomó decisiones por ti en las cuales no te consultó porque tú no existías debido a que tus padres ni siquiera se conocían y el mundo no había sido fundado. Entonces comienzas a discernir que Dios no actúa de manera improvisada en nada. ¿Entiendes? Un poquito más quién es el Dios con el cual estás tratando y qué trascendencia tienen las decisiones que Él ha tomado acerca de ti. Este es Efesios 1, hermanos. Este es el significado. Consideremos cuál será un evangelio más fácil de creer para nosotros. Un evangelio fácil de aceptar, un evangelio fácil de digerir, un evangelio tolerable. Uno a la medida de Dios o uno a la medida del hombre. Un evangelio hecho a nuestra medida es un evangelio confortable. Un evangelio que no nos confronte con estas realidades acerca de quién es Dios. Un evangelio que nos haga sentir bien. Un evangelio que nos dé a nosotros la potestad de decidir por encima de Dios. Un evangelio en el cual Dios esté a nuestro servicio y llene todas nuestras expectativas. Pero ese no es el evangelio verdadero. El verdadero evangelio habla de un Dios que es soberano
y que ha determinado cosas y las ha establecido y que son inamovibles porque Él es inmutable, no cambia. Y eso nos incomoda. Eso genera en nosotros resistencia. Nos gusta un evangelio en el cual nosotros somos el centro, pero el evangelio verdadero no es así. El verdadero evangelio tiene como centro a Dios en la persona de Jesucristo, su Hijo. Y si nosotros no lo aceptamos, lo que estamos creyendo es una especie de versión no oficial del evangelio. Un evangelio hecho a nuestro propio gusto, nuestra propia acomodaticia condición, a nuestro apetito selectivo, fino, preciso, muy exigente. Pero eso no es el evangelio. El evangelio que salva no es uno construido sobre la arrogante doctrina de la suficiencia humana, sino aquel que está fundamentado en la naturaleza inmutable, gloriosa y soberana de Dios, que determina todas las cosas sobre la inerrancia sin error, sobre la prevalencia, eso significa que está por encima de todo y prevalece por encima de todo, y sobre la veracidad, quiere decir que todo lo que Dios ha dicho que hará es cierto y se va a cumplir, de sus propósitos eternos, que Dios no va a negociar. Dios no los va a negociar. Pensemos, no hay poder en el evangelio estéril que dice que el hombre será salvo porque posee el poder de hacer la elección correcta para preferir a Dios. Lo voy a repetir. No hay poder en el evangelio estéril que afirma que el hombre será salvo porque posee el poder de hacer la elección correcta en favor de Dios. Porque ese pseudoevangelio afirma que el que posee la verdad es el hombre. Pero lo que el evangelio de las Escrituras, el evangelio de Jesucristo dice es que el hombre no tiene la capacidad de elegir entre su mano derecha y su mano izquierda, porque está totalmente muerto espiritualmente. Así que la verdad central de Efesios 1 es que la salvación, la redención del pecador por la obra de Jesucristo en la cruz, es un acto soberano de Dios y no un acto deliberado del hombre. No somos salvos por nuestra decisión, somos salvos porque fuimos escogidos por Dios para salvación. Por lo menos esto es lo que dice claramente Jesús. No sé si nos gusta o no nos gusta, si nos acomoda o no nos acomoda, si nos embona o no. Es indistinto. Pero esto es lo que está escrito en la palabra. El verdadero evangelio no cree en la doctrina que dice que el hombre puede salvarse solo. Eso no es cierto. La razón por la cual Jesucristo vino al mundo es porque el hombre no puede salvarse sin un plan de Dios para salvarlo a través de Jesucristo como nuestro Redentor. Si el hombre puede salvarse solo, Jesucristo no hubiera tenido que venir. ¿No es cierto? Pero esa es la realidad. Eso nos dicen nuestros hijos. Ustedes han oído a sus hijos decirles a ustedes: déjame, yo puedo salvarme solo. ¿Alguna vez sus hijos les han dicho déjame en paz? Ya te oí. Lo que eso significa es: yo puedo salvarme solo, me basto a mí mismo, ya puedo decidir sin ti. Ahora me pregunto, ¿cuántos padres aquí que tienen hijos
adultos, consideremos que en México la ley dice que adultos es desde los 18 años en adelante. ¿Cuántos de ustedes que tienen hijos adultos con más de 18 años pueden decir, mi hijo, mi hija, mis hijos no me necesitan? ¿Por qué un padre piensa que un hijo que tiene más de 30 todavía lo necesita? Elenita, ¿usted cree que sus hijos la necesitan? Sí la necesitan. A ver, hagamos aquí ¿cómo dice el señor presidente? Una encuesta popular. De los hijos de Elenita que están aquí presentes, ¿cuántos la necesitan? ¿Quieren levantar su mano, por favor? A ver, no la levanten. Les cortan la mano hoy mismo. Pero es una cosa obvia y real que a lo mejor nuestros hijos, si están lejos, no nos llaman en 15 días, ¿verdad? Y a lo mejor nosotros tenemos que llamar. Pero ¿qué pasa cuando por alguna razón el zapato les aprieta y entonces se acuerdan de que tienen madre y padre? Y lo digo en el tono más amable, no se me tome a mal. Uno contesta el teléfono y no le dice, te acordaste que tienes madre, ¿verdad? Pero es un signo de que necesitan oír una voz. Y la razón de eso es porque esa voz es un referente. Esa voz los relaciona con una raíz, esa voz los relaciona con una identidad, esa voz los relaciona con un bagaje, los relaciona con un trasfondo, los relaciona con límites, los relaciona con el sentido de pertenencia, con una identidad. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que nuestros hijos pueden decirnos que no nos necesitan, que ya están listos para tomar sus decisiones y nosotros estamos en la libertad de creérselo o no. Comienzan diciéndolo ¿cuándo? ¿A partir de cuándo comienzan los niños a decir que ya no nos necesitan? No, a veces desde antes, desde que comienzan a caminar, ¿verdad? ¡Ven acá! ¿Sí? ¿Nunca se acuerdan de un niño 3 añitos y de repente lo ven muy quietecito y ¿qué estás haciendo? Y voltea la cara así como y le encuentran que tiene una cosa metida en la boca y ¡dame eso! ¿Y qué hace el niño? Que me lo des y lo tienen que llevar a arrinconar y que no los vea el DIF porque los va a acusar de violencia intrafamiliar. Pero a usted no le importa, usted le abre la boca al niño y le mete la mano, si es necesario, hasta encontrar lo que se metió a la boca y se lo saca, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Qué cosa tiene el padre en mente para hacer eso? Tengo que protegerlo. Y no lo tengo que proteger de los secuestradores, ni de los extorsionadores, lo tengo que proteger de él mismo. Esa es una constante por el resto de su vida. Los tenemos que proteger de ellos mismos. Porque nuestros hijos pueden no estar conscientes de que el mayor peligro no lo representan los extraños, sino los riesgos en los que ellos mismos deciden exponerse. La cosa más apasionante que un joven puede descubrir es la conducta temeraria. Aprender a vivir en el filo del precipicio, porque eso es más excitante que cualquier otra cosa. Pero no tiene idea de cuánto eso angustia a una madre o a un padre. Increíble, ¿verdad? Un joven le platicó al pastor, un joven que estaba congregándose de hacía no mucho tiempo y que comenzó a enamorar a la hija de uno de los hermanos de la iglesia, una niña que era muy bonita, muy atractiva, y este joven la cortejó y la chica la aceptó
De pronto la niña comenzó a cambiar su comportamiento y ya llegaba más tarde y no llegaba a la hora que le decían y no contestaba. Una serie de cosas que dicen que pasan cuando llegan a ese punto, ¿verdad?, de enamoramiento. Yo no sé, ustedes sabrán si es así, pero he oído que en las telenovelas así pasa. Bueno, pues el chico fue citado por el pastor y el pastor habló con él de, bueno, mira, esta niña es hija de una familia cristiana, tú estás provocando que tenga problemas en su casa. Y el muchacho, después de escuchar al pastor y de defenderse, no estamos haciendo nada malo, solamente vamos a tomar algún helado, vamos con otros jóvenes, hemos ido al cine, pues a veces se tarda en llegar el camión y por esa razón hemos atrasado, pero yo también tengo quejas, pastor. A ver, ¿de qué te quejas? El hermano, el papá de la muchacha es bien supersticioso. ¿Por qué? Porque tiro por viaje delante de mí, yo luego que cita esa cosa como de la luna y de las estrellas y de los días, es muy supersticioso. Un cristiano no debe de ser así. Yo he visto en videos de YouTube que los cristianos no deben creer en esas cosas de las fechas y de los días. Pues ¿qué le dice a su hija? Cada vez que regresamos le dice a su hija, como me salgas con tu domingo 7 vas a ver. Así que piensen ustedes que como padres a veces sentimos que nuestros hijos nos necesitan y que todavía estamos allí para influir en las decisiones que ellos van a tomar, aunque ellos no lo crean así, porque se consideran autosuficientes. Pero piensen, hermanos, que esto es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Dios no improvisó. El hombre no estaba en la capacidad de ser salvo. La verdad fundamental del Evangelio de Jesucristo es que el hombre inhabilitado y condenado, esto es, el hombre separado de Dios por su propia condición caída, rota, no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Solo podrá ser salvo por la obra de la gracia redentora soberana de Jesucristo. Una obra providente de Dios que fue determinada desde antes de la fundación del mundo. No quiero extenderme más. ¿Qué es lo que me define a mí? ¿Qué es lo que define mi realidad en el presente? ¿Qué y quién soy delante de Dios? Es esta acción de Dios. Es lo que Dios determinó hacer antes de crear todo, lo que dice quién soy para Dios. Escogido, perdonado, adoptado como hijo y hecho heredero por la redención que Cristo pagó en la cruz. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.